Buenos días. Hoy vamos a trabajar dos técnicas de estudio que consisten, primero, es el resumen en fichas. Puede que ya la hayáis trabajado en música sobre todo, en sociales, en historia, ahí es donde más se llega a estudiar. Después también vamos a trabajar la técnica del estudio de casos, o básicamente es practicar, que no hay más. Bien, vamos a empezar con la técnica del resumen en fichas. Es un método muy eficaz para memorizar ciertos contenidos. Sirve mucho para memorizar fechas, acontecimientos. En realidad puedes utilizarlo en cualquier caso, pero es verdad que se tiende a utilizar mucho música para aprenderte pues, los instrumentos, los tipos de nota que hay, etcétera. Hay muchos tipos de fichas, ¿vale? Yo os recomiendo dos, la ficha de resumen y la ficha personal. La ficha de resumen consiste básicamente en resumir un tema, un libro, un contenido, vaya, es un resumen. Y después la otra es personal, que es cuando, por ejemplo, tú estás en clase, está diciendo una frase importante, un contenido importante o algo que tú necesitas apuntar porque si no se te va a olvidar, es importante que lo apuntes en esta ficha. Las fichas tienen una estructura normalmente así de grande, se pueden comprar en la papelería o copistería, pero tampoco tienes que gastarte dinero en un mismo folio, tú lo cortas por la mitad y que te quede dos folios, o puedes hacerlo incluso más pequeño porque el tamaño no importa, el tamaño ya es como tú quieras ponerlo. Por ejemplo, yo tengo este folio, ¿no? Pues yo lo doblo por la mitad y pueden quedar fichas de este tamaño. Imagínate que tú dices que esto es muy grande, porque yo no voy a escribir tanto. Bueno, pues los haces más pequeños. Pones por la mitad y lo haces más pequeño. Y así te quedaría fichitas. Imagínate que esto es más pequeño. Hombre, más pequeño que esto yo no te lo recomiendo, pero bueno, quién sabe. Para gustos colores. Pues hala. Mira. Así de pequeño. ¿Sabes con qué utilizaría yo estas pequeñitas? Con las fórmulas matemáticas. Eso estaría muy interesante. Pones aquí, bueno, ahora os digo lo que tiene cada ficha, pero vaya. Pones aquí el título, pones quién lo ha inventado y haces la fórmula. La verdad que estaría bien. Las más grandes, estas las podéis utilizar para, por ejemplo, contenido en inglés. Puedes ponerlo vocabulario de alimento y vas poniendo vocabulario en inglés o en francés. Ya las más grandes, pues lo vas haciendo en resumen de las materias que tienen un poquito más de contenido, como por ejemplo historia, naturales, etcétera. Ahora os voy a poner un ejemplo para que ustedes veáis cómo es, cómo tiene que ser una ficha de estudio y cuál tiene que ser su estructura. Ahora os voy a explicar todas las partes que tiene esta ficha, ¿vale? El tipo de ficha es que ustedes escribáis en el cuadrito donde pone este punto, tenéis que poner si es una ficha de resumen o una ficha personal, porque se diferencia en que la ficha personal no hace falta poner los datos bibliográficos y la de resumen sí. Luego tenéis que poner el título, vaya, el título que pone en el libro. Ahí no hay que complicarse. Más abajito pone datos bibliográficos, ¿vale? Es muy importante poner los datos bibliográficos porque así, si esa ficha tú se la prestas a un compañero o compañera o la necesitas ver dentro de más tiempo y tú después no te acuerdas de quién es un problema. Entonces la cosa es que tengan los datos bibliográficos. ¿Cómo se ponen estos datos bibliográficos? Vale, se pone el apellido del autor, una coma y la inicial del nombre. Un puntito. Entre paréntesis, la fecha. Después de la fecha va el título del libro. Y después del título del libro, pues puedes poner la editorial de este libro. Si te apetece, tampoco es una cosa que, como es para ti, es básicamente para que tú cuando veas eso sepas de qué libro se trata. Vale, después, si por ejemplo este tiene algo que ver con otras fichas que tú hayas hecho, imagínate, yo estoy estudiando naturales y está el tema de los aparatos y sistemas del cuerpo humano, ¿no? Pues claramente todas las fichas que vienen después
tienen que ver con eso. La ficha del aparato locomotor, la ficha del sistema nervioso, la ficha, ¿sabes? Pues tú vas poniendo ahí la relación que tiene entre una y otra. Se pone tema tal, y ya está, en esa parte. Después pones el número de página de ese libro y por último por contenido, pero tiene que ser muy resumido. Lo que ponga en esa parte. Yo no te recomiendo hacer una ficha de un tema entero porque es demasiado contenido y tendrías que saber muy bien sintetizar la información para poder llegar a realizarlo como lo tienes que hacer y aprender todo lo que tendrías que aprender. Pero sí que lo recomiendo por apartado. Pues como hemos dicho, el tema de sistemas y aparatos del cuerpo humano pues tendría que ser aparato locomotor, aparato respiratorio y así. ¿Por qué recomiendo esta técnica? Porque verás, esta técnica te ayuda a memorizar mucho más rápido. Son pequeñas, por lo tanto te lo puedes llevar a donde quieras. Al ser de reducido tamaño, tiendes a sintetizar mucho más la información. Además, lo haces tú personal. Entonces, como el mapa mental que estuve hablando ayer, si quieres hacerle dibujos, si quieres poner flechas, tú puedes hacerlo tal y como tú quieras. Yo he dado una serie de puntos que estarían bien que estén, pero imagínate que tú dices, yo no voy a poner los datos bibliográficos, pues no lo pones porque es algo que tú estás haciendo. Básicamente es estudiar de la forma que más cómodo te sea. Ahora os voy a poner un ejemplo sobre fichas de estudio que está muy, muy guay. Vale, os voy a poner una fotito para que veáis lo divertido que pueden ser las fichas de resumen. Esta foto la he cogido de un blog que se llama Técnicas de Estudio para Estudiantes.wordpress.com. Yo os lo pondré en la descripción para que podáis ir a verla. La otra técnica es la de estudio de casos. Básicamente es como practicar. El estudio de casos es muy antiguo, se hizo en 1914, en Harvard, la primera vez. Y consiste básicamente en proporcionar al alumnado una serie de ejemplos cotidianos o que sean acordes a su entorno para que así esto le resulte más fácil de aprender. Y diréis, bueno, ¿esto yo cómo lo puedo llevar a cabo? Bueno, es muy fácil. Por ejemplo, en matemáticas, en física y química, en tecnología. En todas estas materias tienes que realizar muchos ejercicios para poder aprender realmente a realizar una serie de problemas o algoritmos o fórmulas, etc. Básicamente es eso. Por ello, esta técnica sirve mucho más en las asignaturas prácticas que en las asignaturas teóricas. Ahora vamos a hacer un ejemplito, ¿vale? Y tú dirás, ¿cómo voy a hacer el ejemplo del caso práctico? Pues sí, con la ficha técnica que quiero que me hagas del texto que está abajo, que también va a ser el mismo que el otro día, porque yo os facilito el trabajo, os lo facilito. El mismo texto, puedes utilizar el mismo resumen que hiciste en el vídeo anterior y lo único que tendrías que poner es el título, el tipo de ficha, tendrías que ponerme los datos bibliográficos que también te lo tengo puesto en el vídeo. Lógicamente no coincide con ninguna otra ficha. Las páginas también están puestos en los datos bibliográficos y ponen el resumen y ya está, nada más. Perdón por la iluminación, porque es que me ha pillado un día nublado, entonces viene y va el sol y por mucho que intento que no se vea, se ve. Lo siento muchísimo, la verdad. Entonces, al hacer la ficha, estáis haciendo un estudio de caso, porque estáis poniendo en práctica lo que yo os he contado. Estáis poniendo en práctica la teoría. ¡Hala! 2 en 1. Ahora quiero que me lo enviéis una fotito. Como es una ficha técnica, me hacéis una foto y me la mandáis al grupo de WhatsApp. Un saludo muy grande. Enviarme esto antes de las 23:59 de hoy. Ni un minuto más, ni uno menos. Bueno, pues disfrutar mucho de la mañana y de la tarde. Ahora que nos dejan salir un poquito a la calle, pues mucho mejor. Así nos da un poco el sol. Poco a poco parece que ya va terminando todo esto. Y nos veremos, espero, dentro de poco. Un saludito
y hasta mañana.